Vamos a buscar Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13 y vamos a leer 9 versículos de 3 en 3. Lucas 13 del 1 al 9. Amén. Amén. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén. Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces le contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? El viñador le respondió: Señor, déjala por este año todavía hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Amén. El mensaje se titula El porqué de las tragedias. Tragedia viene del latín tragedia y del griego tragodia. Y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es obra dramática cuya acción presenta conflictos de apariencia fatal que mueven a compasión y espanto, con el fin de purificar estas pasiones en el espectador y llevarle a considerar el enigma del destino humano, y en la cual la pugna entre libertad y necesidad termina generalmente en un desenlace funesto. Y otra acepción es suceso de la vida real capaz de suscitar emociones trágicas. Y me choca cuando utilizan una palabra que es derivada. Pues trágico viene de tragedia, entonces tengo que ver que es tragedia y estoy en un círculo vicioso, pero ese es el diccionario. La tragedia griega constituye una de las expresiones artísticas más significativas de la civilización helénica, cuyas influencias perviven hasta nuestros días en el teatro, la literatura y la filosofía. Surgida en el contexto de las fiestas dionísticas del siglo VI a.C., la tragedia evolucionó como un género dramático que combinaba elementos religiosos, poéticos y sociales para representar las pasiones humanas y los conflictos existenciales. El legado de la tragedia griega se extiende más allá de su época. Durante el Renacimiento, autores como Séneca recuperaron el modelo trágico. En la modernidad, dramaturgos como Racine, Shakespeare o Goethe incorporaron elementos de la tragedia clásica en sus obras. En el siglo XX, la tragedia griega inspiró a pensadores como Nietzsche en su obra El nacimiento de la tragedia, donde la contraposición entre lo apolíneo, la razón, el orden, la claridad, la armonía, el equilibrio, y lo dionisiaco, la emoción, el caos, la irracionalidad, el instinto, la embriaguez, resume la tensión existencial inherente al drama humano. Asimismo, la tragedia influye en el cine, la narrativa contemporánea y las ciencias humanas, al ofrecer un modelo para explorar los conflictos humanos universales. Su poder estético y filosófico radica en su capacidad para representar la condición humana en toda su complejidad, porque a lo largo de la vida enfrentamos circunstancias dolorosas, tragedias que no son comunes, aunque varíen en forma e intensidad conforme al individuo. Y algunas de estas son el fracaso y la desilusión, despidos, sueños incumplidos, descubrir que la vida no tiene el sentido esperado,
la injusticia y la impotencia, muertes de seres queridos, padres, hijos, amigos, inclusive mascotas, divorcios, amistades rotas o el fin de ideales, enfermedades crónicas o terminales, pérdida de autonomía y confrontación con la mortalidad, la traición y la soledad, entre otras. Gabriel Rolón, un psicólogo y escritor argentino, escribió: de dolor no se muere, con dolor se vive. El dolor es la prueba de que estamos vivos. Es el producto del trabajo que la psiquis hace para recuperar el equilibrio emocional perdido. Pero analicemos el porqué de las tragedias conforme a la Biblia. Y el primer punto es rebeldía espiritual. Isaías 14, 12 al 15. Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Amén. Y la textual dice: has sido arrojado, derribado eres hasta el Sheol, a lo profundo del abismo. Y lucero hijo de la mañana viene de Helel ben Shahar. Helel es lucero en el cielo, aquello que brilla, lucero del amanecer. El planeta Venus, prominente en la mañana, refiriéndose a la majestad y gran honor de un rey. Y la palabra Helel solo aparece una vez en toda la Biblia hebrea, lo que hace su interpretación más compleja. El término hebreo original es poéticamente ambiguo, porque aunque se puede asociar con Venus, también hay bases para vincularlo simbólicamente con la luna creciente. Y la raíz de la que proviene Helel se asocia con Halal, que significa alabar, resplandecer o brillar en general, no únicamente el brillo solar. Y en contextos ugaríticos, que es una lengua semítica hermana del hebreo, hay evidencias de términos similares usados para referirse al brillo de cuerpos celestiales, incluyendo la luna. Y esta raíz halal es de donde viene nuestra palabra aleluya. Alaben ustedes al Señor. La Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento hecha en el siglo III a.C., traduce Helel como eósforos, que significa portador de la aurora o estrella de la mañana, término que se usaba en el griego clásico para referirse al planeta Venus cuando aparece en el cielo antes del amanecer. Más tarde, la Vulgata latina de Jerónimo, 382 al 400 después de Cristo, tradujo eósforos como Lucifer, que en latín significa el que lleva la luz, lux ferre. John Milton, el poeta ciego inglés, que vivió de 1608 a 1674, en su poema El paraíso perdido, es un poema así, el libro, puso en boca del rebelde: la mente es su propio lugar, y en sí misma puede hacer del infierno un cielo y del cielo un infierno. ¿Qué importa dónde si sigo siendo el mismo? Y lo que yo debería ser casi menos que él. Aquí en el trueno ha engrandecido. Aquí al menos seremos libres. El Todopoderoso no ha construido aquí por su envidia. No nos echará de aquí. Aquí podemos reinar seguros. Y en mi elección, reinar vale la ambición, aunque sea en el infierno. Es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Según la interpretación católica, Lucifer fue un ángel de gran belleza y esplendor creado por Dios, pero se rebeló por orgullo y deseo de ser como el Altísimo.
Esta rebelión angelical ocurre antes de la creación del hombre. Y la tercera parte de los ángeles, vean Apocalipsis 12:4. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo. Hasta el 4. Naciera. Amén. Entonces aquí se concluye que la tercera parte de los ángeles lo siguió, convirtiéndose en demonios. La patrística, especialmente San Agustín y San Jerónimo, apartó mucho a esta concepción teológica. Martín Lutero y Juan Calvino reconocieron la existencia de Satanás como un ser espiritual maligno y real, caído por orgullo. Sin embargo, insistieron en su limitación. El diablo es el siervo de Dios, aunque renuente. No puede hacer más de lo que Dios le permite. Eso dijo Calvino en la Institución de la Religión Cristiana. Su caída representa el inicio de la oposición espiritual contra Dios, la cual continúa en la historia humana hasta su derrota final. Dicho lo anterior, y conforme a la interpretación literal y sistemática de la rebelión narrada en Isaías y los textos de Ezequiel 28, 2 al 19, Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en la hermosura. En el Edén estabas en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilio, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus encajes y de tus encajes, estaba en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados, tú, querubín protector, de alas desplegadas. Yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes, para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego del medio de ti, y te ha consumido, y te ha reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen, están asombrados de ti. Te has convertido en terror, y ya no existirás más. Amén. Lucas 10, 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Apocalipsis 12, 7 al 9. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Amén. Entonces, conforme a estas citas y la que leímos antes de Isaías, entendemos que narran en conjunto la caída de un ángel llamado Lucifer, portador de luz, que por orgullo quiso usurpar el trono de Dios. Lucifer o Luzbel es el originador del mal,
la mentira y el pecado. Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Amén. Y el padre de la mentira. Así que si te encanta mentir y mentir y mentir, bueno, pues ya sabes a quién tienes por padre. Y tienen un papel activo en la historia humana. Comenzando con la tentación a Eva, Génesis 3, del 1 al 5. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no comerán de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Amén. Tentando a Cristo, Marcos 1, 12 al 13. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Amén. Y buscando destruir a la iglesia, Efesios 6, 10 al 20. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzado de los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Entonces se encuentra activo en la historia humana hasta que sea arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20:10. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y entonces a ti que te crees todos los chistes mexicanos del infierno y todas los programas disque cómicos donde sacan al diablo mandando en el infierno, te tengo noticias. El diablo no manda en el infierno. Otra cosa, el infierno todavía no entra en operación porque no ha sido arrojado al lago de fuego. En el infierno, el diablo y los que decidieron no estar con Cristo van a ser atormentados. Pero el diablo no manda ahí. Fue hecho para que él y sus ángeles cumplan con el castigo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y entre las estrellas te paseabas. Y podemos interpretar aquí
las estrellas como los ángeles. ¿Qué tragedia ocasionó el orgullo? Dejar de estar al lado de Dios es la mayor tragedia. El segundo punto es desobediencia humana. Génesis 3, 6 al 19. Génesis 3, 6 al 19. Y si quieren, pues divídanselo entre dos. Aquí me toca. Génesis 3, A mí. 6 al 19. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahí sí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente: Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: Multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Amén. El ser humano tenía una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios. Sabía quién era. Un ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26 al 28. Y dijo: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Amén. Varón y hembra los creó a su imagen y semejanza, para señorear sobre el resto de su creación, como representantes de Dios en la tierra, con una relación perfecta con su prójimo. En verdad, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto será llamada varona, Isha, en hebreo, porque del varón, del Ish, fue tomada. Y también tiene una relación perfecta con su entorno.
Pero la desobediencia terminó con todo ello. Romanos 8, 18 al 25. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma sea también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre, hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Y desde mi perspectiva como ingeniero químico, cuando Dios dijo, la tierra es maldita por tu culpa, puso en acción la segunda ley de la termodinámica, la entropía. Es decir, la tendencia natural de los sistemas a pasar de estados ordenados a estados desordenados o caóticos. Es por eso que los verdes, los ambientalistas, no tienen la respuesta para solucionar los problemas ecológicos del mundo. Esto va a ir de mal en peor. La desobediencia de Adán fue una tragedia, que no solo le afectó a él y a la mujer, nos afectó a todos sus descendientes. Ahora, si tú tienes un antepasado común con los simios, te afectó al ser maldecida la creación. Por otra parte, si eres de los que culpas a Dios de las tragedias que suceden en el mundo, no has entendido que el ser humano había sido nombrado el administrador de este. Pero al escuchar al enemigo y desobedecer a Dios, le transfirió la administración al diablo. Lucas 4, del 5 al 7. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le respondió Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Mateo 4, 8 al 9. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo eso te daré si te postras y me adoras. Amén. Y el diablo es un mentiroso, padre de la mentira, pero no estaba mintiendo. El ser humano le transfirió la administración de este mundo. Y el mundo se encuentra en un estado deplorable, en todo sentido, porque el diablo lo administra. Juan 12:31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 14:30. Ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Juan 16:11.
Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Efesios 2, 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, es el diablo. Entonces el mundo se encuentra en este estado porque el diablo lo administra. ¿Qué tragedia ocasionó la desobediencia? Dejar de estar al lado de Dios es la mayor tragedia. Tercer punto es negligencia cristiana. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y hay un punto que quiero dejar bien claro. Muchos que profesan ser cristianos por practicar bien o mal una religión de origen cristiana, solamente son cristianos nominales. Y para ser más que un cristiano nominal, se requiere haber nacido de nuevo, mediante un encuentro personal con Cristo, en el que se reconoció ser pecador por no haber vivido conforme a lo que Él nos dice en su palabra, la Biblia. Y sí, conforme a la vida vacía heredada de los antepasados. Primera de Pedro 1, 17 al 21. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que los resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Amén. Entonces, para dejar de ser un cristiano nominal hay que tener un encuentro personal con Jesús, en el que se reconoció que Él es el Mesías, en el que se le reconoció como único y suficiente Salvador personal, es más, como Dios mismo. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. Olvídate de tu santo favorito o de la Virgen. Solo en el nombre de Jesús puedes ser salvo. Primera Timoteo 2, 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Y Jesús es el único mediador, el único redentor, sin corredentoras, porque es el único que murió en la cruz para pagar por los pecados. Juan 1:1. No. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Juan 1:14. Pues que lea el 14. ¿Vale? Que lea el 14, que ahí está ya. Y aparte el 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 8:58.
Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Y ese yo soy está utilizando el nombre con el que se identificó Dios ante Moisés. Juan 10:30. El Padre y yo somos uno. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tito 2:13. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Juan 5:20. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Ese es el Dios verdadero y la vida eterna. Amén. Entonces, si tú eres de los que lee la versión del Nuevo Mundo, busca todas estas citas. Jesús es Dios. Y por lo tanto, si tienes un encuentro personal con Él, es necesario que le entregues el libre albedrío. Porque el libre albedrío no te fue dado para tomar cualquier decisión. Te fue dado para tomar una sola decisión. ¿Quieres tener o no quieres tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios mediante Jesucristo? Cuando entregas el libre albedrío, lo que realmente estás diciendo, aparte de lo que ya dije, es que quieres dejar de ser esclavo del pecado, tu pecado favorito, y ser siervo de Jesucristo, ser siervo de la justicia. Romanos 6, 16 al 23. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecer, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido liberados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 8, 1 al 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando entrego mi libre albedrío, paso a ser esclavo de la justicia. Paso a ser esclavo de Cristo. Mateo 28, 18 al 20, se le conoce como la Gran Comisión. Y es la orden, no una sugerencia. Es el mandato central de Jesús a sus seguidores, a todos, para ir y hacer discípulos de todas las naciones,
bautizándoles y enseñándoles a obedecer sus mandamientos. Es un mandato universal, aplicable a todos los creyentes, y su cumplimiento es esencial para la expansión del reino de Dios y la salvación de las almas. La negligencia en el cumplimiento de la Gran Comisión solo demuestra la falta de un compromiso activo en la evangelización y discipulado. Omisión que puede manifestarse de diversas formas, desde la falta de participación personal en la predicación del Evangelio hasta la ausencia de apoyo a misioneros y obreros que sí lo están haciendo. De ahí podemos incluir no ofrendas, no diezmas, no oras, no sirves. Muchos cristianos no se sienten cómodos compartiendo su fe con otros, o simplemente no lo hacen por falta de tiempo, interés o valentía. Otros no muestran interés ni apoyo a las misiones transculturales, que son la extensión de la Gran Comisión a otras naciones. La Gran Comisión no solo implica predicar el Evangelio, sino también enseñar a los nuevos creyentes a vivir según los principios cristianos y a crecer en su fe. Pero hay iglesias que se enfocan en actividades que, aunque legítimas, no son prioritarias para el cumplimiento de la Gran Comisión. Vamos a celebrar el Día de las Madres. No, ahora vamos a celebrar el Día del Padre. Vamos a celebrar el Día del Niño. A menos de que estés haciendo una obra evangelística, estás perdiendo el tiempo. Estás descuidando la evangelización y el discipulado. La falta de oración por los perdidos y por los obreros que trabajan en la Gran Comisión es una forma de negligencia. La oración es fundamental para el éxito de la evangelización y el discipulado. La consecuencia más grave es que muchas personas no llegan a conocer a Cristo y a recibir la salvación por la falta de testimonio y evangelización. En el mundo somos alrededor de 7.500 millones de personas. De esos 7.500 millones de personas, poco más del 30% nunca han oído hablar de Jesús. Ni tienen idea de que existió. No hay una Biblia traducida a su idioma para que puedan leerla. Es lo que se conoce como la ventana 1040. Naciones en donde hay una persecución a los cristianos, a los pocos que pueden llegar a ver. Naciones que están cerradas y a las que hay que meter subrepticiamente las Biblias. A las que los obreros tienen que llegar haciendo otro trabajo y aprovechando la oportunidad que puedan para compartir, arriesgando su vida. Pero es muy cómodo estar entre cuatro paredes. La iglesia se debilita cuando no cumple con su propósito principal, que es llevar el Evangelio a todas las naciones. Y si la iglesia no cumple con la Gran Comisión, puede perder la bendición y la guía de Dios. Eso es una gran tragedia. Por lo anterior, es necesario que cada cristiano reflexione sobre su compromiso con la Gran Comisión y evalúe si está cumpliendo con su parte. Es necesario que los nacidos de nuevo se enfoquen en la evangelización y el discipulado, con un sentido de responsabilidad y urgencia. La iglesia local debe ser un motor para el cumplimiento de la Gran Comisión, enviando misioneros, apoyando a los obreros y promoviendo una cultura de evangelización entre sus miembros. De no hacerlo, su negligencia la convierte en un club social. Y los masones, los leones, los rotarios y hasta los scouts hacen más buenas acciones que este tipo de iglesias. ¿Qué tragedias ocasiona la negligencia? Dejar de estar al lado de Dios es la mayor tragedia. La conclusión es promesa divina. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa,
la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Amén. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Juan hace constar que en la renovación de los cielos y de la tierra ya no existirá ningún mar, porque el mar en la Biblia suele ser símbolo de inseguridad con sus tempestades y demás peligros que confrontan al navegante. También es símbolo de los monstruos marinos, incluida la bestia de Apocalipsis 13:1. Apocalipsis 13:1. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en su cabeza había nombres blasfemos. Amén. Entonces, al mar, por su naturaleza caótica, peligrosa y destructiva, se le conecta con fuerzas hostiles y con la oposición a la voluntad divina. Un símbolo de maldad, traición y rebelión, por lo que es comparable a las multitudes que se agitan contra Dios y marchan por reforma. Sin embargo, la inseguridad y maldad quedarán excluidas para siempre de la ciudad celestial. Apocalipsis 21, 5 al 8. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Amén. Entonces todos estos pues, se van junto con el diablo, el falso profeta y la bestia al lago de fuego. Como hemos visto, la tragedia comenzó con una rebelión de un ser espiritual que se llenó de orgullo y quiso reemplazar a su creador. Y cuando él no lo destruyó como bien podía y puede hacerlo, creó al ser humano haciendo una apuesta. Es decir, Dios creó al ser humano con libertad, conciencia moral y capacidad de amar. Dios depositó su confianza en el hombre para que viva según su voluntad, a pesar del riesgo del pecado. Dios se arriesga en el sentido de que no impone su voluntad por la fuerza, sino que permite que el hombre decida. Y cuando el ser humano desobedeció, Dios se encarnó para salvar lo que se había perdido y mostrarnos cómo es el ser humano que Él espera que seamos. Mateo 18, 11. Mateo 18, 11. Del 10 y brinca al 12. Está. No está. Hay que cambiar de aplicación. Es que ya tenía yo el otro. 18:11. Dice así.
porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Amén. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primera Timoteo 3:16. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Amén. Filipenses 2 del 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice Efesios 5, del 15 al 20. Lo trágico es que, a pesar de todo esto, entre los nacidos de nuevo, hay muchos que siguen sin entender que lo que el Rey nos ha encargado no es una sugerencia, sino una orden. Y por causa de esa negligencia, seguiremos experimentando una tragedia tras otra, como la ocurrida entre muchas más la semana pasada en la comunidad de Kerrville, Texas, que fue devastada por las catastróficas inundaciones del río Guadalupe, habiendo más de 160 personas que están desaparecidas y al menos 120 personas muertas, incluyendo al menos 36 niñas que estaban en un campamento cristiano. El impacto emocional de una tragedia puede ser devastador y duradero, afectando la salud mental y el bienestar general de la persona, porque una tragedia puede desencadenar una amplia gama de sentimientos y emociones que van desde la tristeza y el dolor profundo hasta la ira, el miedo y la ansiedad. También puede generar confusión, sentimiento de pérdida, culpa y en algunos casos incluso alivio por haber sobrevivido. Como miembros de la familia de Dios, podemos pedir por aquellos que están padeciendo, no pidiendo que tengan resignación, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, el shalom que solo Dios da a través de Jesucristo, porque ese es el que nos proporciona esa paz, porque tenemos la certeza de que los niños que fallecieron ya están en un mejor lugar, reposando en los brazos de nuestro Salvador, como ciudadanos del reino, como cristianos nacidos de nuevo. Podemos descansar sin importar la tragedia que nos toque vivir, en la promesa de Dios de que hay un momento en la eternidad en que Él vivirá con nosotros. Secará toda lágrima y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto,
ni dolor. No podemos cambiar la rebelión espiritual del enemigo y sus seguidores, porque ya fue juzgado. No podemos cambiar la desobediencia de Adán en el jardín del Edén, porque ya nos afectó a toda la humanidad. Pero sí podemos cambiar la negligencia en cumplir con el ser testigos en Jerusalén, en todo Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. No solo esperando con ansias el día de Dios, sino apresurando que éste llegue. Y concluyo diciendo, Dios ha prometido que las tragedias tendrán fin. Amén. Y Señor, pues te damos gracias porque, como dice aquel antiguo coro, cuando estemos los redimidos allá en el cielo, ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Porque estaremos contigo y estaremos contigo por la eternidad. Gracias porque podemos tener esa confianza, porque sin importar la tragedia que nos toque vivir, sabemos que podemos descansar en ti. Sabemos que tú nos puedes dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y pedirte por aquellos que se dicen cristianos, pero no han tenido un encuentro con Jesús. Que se den cuenta de que es necesario no solamente conocer de Cristo, sino conocer a Cristo. No solamente conocerlo, sino obedecerlo. Y perdona la negligencia de no estar cumpliendo con la gran comisión. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Porque ya nos has dado todo lo que necesitamos. Porque no nos pides que lo hagamos como Billy Graham o algún gran evangelista. Nos pides que lo hagamos con el don y talento que tú nos has dado. Gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, pedirte por que pongas tu shalom en todos aquellos que están padeciendo por alguna tragedia alrededor del mundo. En Cristo Jesús. Amén. Y hermanos y amigos de internet, estamos despedidos. Si ustedes pasaban por alguna tragedia, Cristo es la respuesta. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.